Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a ese webinar. Mi nombre es Emerson y yo estoy aquí con mi compañero Damián y vamos a hablar ahí a lo largo de los próximos minutos acerca de gestión de proyectos. Damián, ¿estás por ahí? ¿Bien? Estamos aquí en línea. Hola a todos. Bueno, primero agradeceros que estéis con nosotros este ratito y esperamos que lo que os vamos a enseñar, tanto Emerson como yo, os abra una cantidad de ideas importantes para mejorar la gestión de vuestros proyectos. Bueno, te dejo todo tuyo, Emerson. Luego ya me Muy das bien. pie cuando, Muchas, cuando me toque a mí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos allá entonces. Como ya hemos introducido muy brevemente, pues el objetivo de este webinar es hablar un poco de gestión de proyectos eh, y nosotros enseñar un poco nuestra visión de cómo hacer esa gestión de proyectos de manera totalmente integrada para poder tener una visión global de la gestión del proyecto en todas sus perspectivas. ¿Vale? Es decir, la intención es enseñaros herramientas pues, para poder realizar la gestión económica de un proyecto, pero también la gestión práctica del proyecto, vamos a decir así, con su control de ejecución de tareas, tiempos, asignación de recursos y todo eso, y también presentar herramientas donde luego se puedan crear una serie de informes que son bastante interesantes para el seguimiento de la ejecución del proyecto en todo su vertiente. Para eso, nosotros pues trabajamos con distintas herramientas dentro de la plataforma Microsoft 365. ¿Vale? En concreto, vamos a ver tres herramientas que están totalmente integradas dentro de esa plataforma, que es el Project y el Project Online, que es la herramienta, digamos, más específica de Microsoft para la gestión de proyectos. También veremos, y ahí Damián enseñará en todo su detalle porque es un experto en el asunto, la parte de Business Central, que es la herramienta de gestión económica, digamos, y financiera que está dentro de la suite 365. Veremos perfectamente cómo se puede integrar el project con Business Central para que no exista falta de integridad, digamos, de la información, es decir, que la información sea única, y eso es muy importante, tanto desde un punto de vista de ahorrarse mucho trabajo, por un lado, como por otro lado, la integridad de la información, como digo, es decir, para que las personas cuando vean la información en Project, pues sea la misma información que ven otras personas cuando están haciendo la gestión económica de la compañía dentro del Business Center. Si me permites, Sí, Emerson, sí, a ver, un poco por incidir en lo que acabas de decir. Es decir, es muy importante y sobre todo nos encontramos en muchos clientes donde toda la gestión de proyectos, esa visión global de los proyectos en todas las organizaciones, significa grabar la información tres veces, uno para las personas de gestión de proyectos, otro para el control de gestión, otro para la dirección general, con lo cual algo que debería ser estar trabajando con la misma información, toda la información totalmente sincronizada y rápida y disponible para todos los integrantes de los proyectos, resulta que muchas veces es un infierno para la gestión. Encontramos informes con datos diferentes, imputaciones de costes y de tiempos y procesos de facturación totalmente desintegrados. Y bueno, esa es un poco la visión que queremos dar hoy. ¿Mm? Vale, perdona, ¿eh? no, Te no, dejo. perfecto, perfecto. Gran aportación como siempre y además, como decía, al ser un experto en la parte esa de gestión integrada con el Business Center, pues lo que dices es realmente una verdad, ¿no? En muchas empresas realmente hay toda todo un conjunto de diferentes aplicaciones que no están integradas y luego lo que lleva es eso, a que el gestor del proyecto, por ejemplo, está considerando determinado tipo de coste de personas, por ejemplo, cuando la gestión financiera pues tiene un coste diferente, ¿no? Por lo tanto, bueno, la idea, como decíamos, es eso, es enseñar ahora mismo, ya desde una manera práctica, pues esas herramientas, la manera como ellas están integradas,
para hacer una gestión del día a día del proyecto, una gestión económica y luego todo lo que es el reporting de seguimiento. ¿Vale? Por lo tanto, sin demorarme más, pues yo voy a pasar a enseñar el project, ¿vale? Que es la solución, digamos, la herramienta para gestión de proyectos que está dentro de la plataforma 365, ¿vale? Por lo tanto, yo me imagino que muchos de vosotros conoceréis seguramente cómo es el aspecto del project. El project es un software de escritorio que existe hace muchísimos años, ¿no? Igual que las aplicaciones de Office como el Excel, el Outlook o el Word. La gran ventaja ahora mismo es que todas esas herramientas están integradas dentro de la plataforma 365, que permite exactamente lo que decía Damián, que las cosas estén totalmente integradas y que tengamos un único coste, por ejemplo, para un determinado recurso y no tres costes diferentes, ¿vale? Por lo tanto, si me permitís, yo voy a enseñar un poco, voy a trabajar un poco en el project para que veáis cómo eso funciona y luego pues pasaremos a ver un poco más las otras herramientas. ¿Vale? Por lo tanto, yo decía, ese es el project en local, el project desktop, digamos, donde yo tengo aquí un proyecto de ejemplo. ¿Vale? La gran ventaja, como yo decía, es que eso está conectado a Project Web App, que es la parte online, digamos, de Project, que está integrada en Office 365. Por lo tanto, ¿cómo se hace esa integración? Es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es simplemente guardar como ese proyecto que tengo aquí abierto, ¿vale? Y yo automáticamente él me pregunta si puedo guardar en local o en Project Web App. Y yo lo que quiero es guardar en Project Web App. Por lo tanto, pues vamos a poner aquí webinar project. ¿Vale? Yo guardo ese archivo, pues él lo que está haciendo es guardando eso en la nube directamente. Me saltan aquí algunos mensajes que sí que yo quiero decir así que todos, que es que va a utilizar el calendario, el horario laboral y la moneda que está definida en el servidor, digamos, en el área de la empresa en 365, que es exactamente lo que queremos, justamente para tener esa integración con el restante de las aplicaciones y que me permita pues conectar luego con el Business Central y conectar esos datos con Power BI para generar todo mi conjunto de informes de seguimiento y de control del proyecto. ¿Vale? Muy bien, pues yo hice eso, pues el siguiente, yo ya he guardado ese nuevo proyecto, digamos, en mi área de project de la nube, para que todas las personas puedan acceder a ello, pues yo tengo que hacer una cosa más que simplemente publicar este proyecto. ¿Ok? Pues muy bien, yo doy aquí al botón de publicar, pues él estará publicando ahora mismo, todavía pone aquí 0% completado, pero en unos segundos eso va a aparecer que la publicación ya está completa. ¿Vale? Una vez que yo vea esa publicación completa, que ya aparece aquí, publicarse completo correctamente, yo ya puedo ir al Project Web App, PWA, que está aquí, y yo tengo mi entorno de project dentro de 365. Yo vengo aquí a proyectos, pues aquí ya hay una serie de todos los proyectos que yo tengo publicado. Yo había llamado ese de Webinar Project. Aquí está. Es decir, esa es la misma vista en la nube, de lo que yo tengo en local. Y lo más importante, Emerson, ¿Sí? Que tú lógicamente tienes tu escritorio con tu proyecto de escritorio, tienes esta información, te la has compartido en la nube, con lo cual puedes ir a otro dispositivo y verlo, pero en paralelo yo puedo haber entrado también en mi proyecto online y haber recogido la información que tú estabas gestionando en tu proyecto, ¿vale? Exactamente. Con lo cual, lo importante aquí no es que tú tengas la información en dos entornos, sino que automáticamente esta información la tienes compartida para todos los integrantes del proyecto o todos los integrantes de la empresa o todas aquellas personas que tengan acceso a esta información vía los permisos de proyecto online. Exactamente, exactamente. Sí, yo estuve aquí a lo mejor haciendo un poco de énfasis en que está en mi área de proyectos de la nube, pero obviamente está
en el área de proyectos de la nube de la compañía y por lo tanto, pues evidentemente todas las personas que hagan parte de este grupo de trabajo, pues con simplemente dar aquí a compartir, pues yo voy a compartir toda la información, voy a compartir la información a todas esas personas y todas ellas, en función de sus permisos, evidente, pues pueden interactuar con el mismo proyecto, ¿no? Es decir, si yo soy el gestor de proyectos, pero comparto la gestión de determinada parte del proyecto contigo, Damián, pues obviamente podemos los dos trabajar y en paralelo y estaremos trabajando dentro del mismo proyecto, ¿no? Sí, Y eso es muy importante realmente para evitar errores de discrepancia de información, por ejemplo, ¿no? sí. Y si yo quiero saber cómo va tu proyecto, directamente entro, analizo cómo va tu proyecto sin necesidad de estar solicitándote de información. Exactamente, Con lo cual exactamente. tenemos un doble nivel de control y de compartición de información, ¿no? Vamos a entornos Sí. colaborativos. Sí, sí, perfectamente. Vale, por lo tanto, pues esa es la visión web, digamos, de colaboración en la nube dentro del entorno 365, donde yo tengo aquí todas las aplicaciones integradas, como ya habíamos hablado. Aquí yo puedo hacer una serie de tareas directamente en el proyecto online, pero como pasa en la mayor parte de las aplicaciones que tienen sus funcionalidades online y su funcionalidad desktop, el software desktop es más completo, ¿no? Y como está perfectamente integrado, la herramienta de edición online sí que es, sin duda ninguna, muy útil, pero sí es probablemente más cómodo y tenemos más funcionalidades al trabajar en la herramienta desktop una vez que está perfectamente integrada con lo que está en la nube, ¿no? Porque es decir, yo siempre estoy aquí conectado, ¿no? Estoy aquí conectado a este PWA, de tal manera de que todo lo que yo haga en local, pues se ve inmediatamente el reflejo en la nube, ¿vale? Por lo tanto, pues para ir en adelante, voy a enseñar un poco, yo tengo aquí algunas cosas ya construidas predefinidas en ese proyecto, pero voy a enseñar un poco cómo se trabaja con Project, qué es lo que podemos hacer aquí, y luego cómo podemos integrar eso con las otras herramientas, en concreto con el Business Central, que es lo que vamos a enseñar, ¿no? Pues tenemos aquí un proyecto de ejemplo que es un tracking de unas cuestiones aquí que no tiene mucho interés entrar en detalle ahora mismo, pero imaginemos, nosotros tenemos una entrega 1 que tiene 3 sprints y una entrega 2 que tienen aquí 2 sprints. Imaginemos que eso no está completo todavía y yo tengo que crear aquí un sprint más con 2 tareas, ¿no? Pues yo simplemente puedo crear aquí una nueva tarea 1, y puedo crear una nueva tarea 2. ¿Vale? Y yo quiero agrupar esas 2 tareas en un nuevo sprint que voy a llamar de sprint 6, que está debajo de la entrega 2. ¿Vale? Pues yo ya he creado 2 tareas que ahora las tengo que configurar adecuadamente y asignar los recursos adecuadamente, pero antes de eso vamos a crear una tarea de resumen de esas 2 que vamos a llamarla de sprint 6. ¿Vale? Si yo me posiciono aquí en esta nueva tarea 1 y yo vengo aquí e inserto una tarea de resumen, él me va a insertar una tarea por encima de esta, ¿vale? Y ya perfectamente yo tengo aquí una tarea de resumen nuevo. Si yo edito eso, yo paso a tener un sprint 6, pero podéis ver que eso está, digamos, a un nivel jerárquico debajo del sprint 5, que no es exactamente lo que queremos. Pues muy bien, eso es muy sencillo. Yo me posiciono encima de esa tarea de sprint 6 y aquí con este botón yo la muevo hacia la izquierda. De tal manera que ahora yo lo que tengo es que el release 2, que es esta barra que está aquí, está compuesto por el sprint 4, 5 y el 6. El 6 está aquí, ¿no? Al inicio del proyecto. No es lo que queremos. Ese sería el último sprint en el desarrollo del proyecto, pues entonces yo lo que tengo que hacer es moverlo hacia la derecha, ¿no? Podría hacerlo manualmente tocando aquí en la fecha de inicio de cada una de las tareas, pero la práctica lo que estoy diciendo es que ese sprint tiene otro sprint como predecesor. Pues eso es muy sencillo. Yo vengo aquí en mi columna donde defino las tareas predecesoras y digo que el sprint
5, que es la tarea número 15, es predecesor. Y yo automáticamente ya me pongo aquí, ya he ubicado ese sprint con sus tareas en el sitio correcto. ¿Vale? Entonces, a continuación, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero asignar recursos a esas tareas y luego también definir cuál es la duración. Si empezamos por asignar recursos, pues yo puedo venir aquí, en esta columna de recursos, y decir, pues que esta tarea, perdona, ahora, bueno, que esta tarea, pues podemos decir, mira, en esta tarea, pues va a trabajar el analista y el desarrollador. Y en esta tarea trabajará el desarrollador y el project manager. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces yo ya he definido aquí unos recursos y eso me pone a rojo porque alguna cosa no estará bien, ¿no? Pues lo que no está bien es las asignaciones de personas y la duración de la tarea, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a pinchar en la tarea y vamos a decir que esa persona pues va a trabajar al 50% y esta persona también al 50%. Y que aquí el developer también es al 50% y vamos a poner el project manager solamente a un 25%. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la forma como yo, es tan sencillo como eso, asignar recursos a tareas. Luego ya veremos más adelante cuál es el impacto de eso, que es un impacto bastante significativo, importante en términos de control de costes, por ejemplo, y de control de asignación de personas a trabajos, ¿no? Por lo tanto, además de eso, vamos a decir que eso no es, obviamente no tiene 0 horas de duración, vamos a decir que eso tiene pues 80 horas, por ejemplo, para decir que son 2 semanas, y esta tarea tiene 40. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, eso ya se quedó aquí perfectamente en negro, ya no tenemos un mensaje de alerta, y veo que yo tengo esas tareas aquí al final. Perdona, que aquí tenemos todavía una cosa que es... Ahora sí, ¿vale? Es decir, esta tarea es una tarea que dura 2 semanas. Ambas empiezan el mismo día porque no tienen una relación entre sí de ser una predecesora de la otra, por lo tanto, ambas empiezan aquí cuando terminamos el sprint anterior y una de ellas pues dura un poco más, ¿no? Aquí tenemos una que tiene 2 semanas y la otra tiene una semana, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer bueno, antes de hablar del porcentaje que está completado en cada una de las tareas, voy a llamar la atención a una cosa. Veis que aquí yo tengo unos muñecos en rojo, ¿no? Ese rojo lo que me está diciendo es que yo tengo personas que están sobreasignadas. Sin embargo, pues no están sobreasignadas en concreto, ¿no? Pues eso yo puedo ver qué es lo que está pasando cambiando la vista. Es decir, Project tiene una serie de vistas diferentes y yo puedo venir aquí a una vista de a mi hoja de recursos, ¿vale? Y yo veo que yo no tengo asignado aquí la capacidad de las personas, ¿vale? Entonces yo voy a decir que esta persona la puedo asignar al 100%, todas ellas en concreto. ¿Vale? ¿Qué es lo que eso me hace? Automáticamente, si yo vuelvo aquí a mi diagrama de Gantt, pues me han desaparecido aquí, me han desaparecido los muñecos rojos de esos. ¿Por qué? Porque ya no tengo problemas de sobreasignación de recursos. En concreto, nunca los he tenido, ¿no? La verdad es, el tema es que simplemente, vamos a volver aquí. Faltaba por definir algún parámetro, simplemente. Y claro, faltaba por definir cuál es la capacidad del recurso, obviamente, ¿no? Sin decir, bueno, esta persona puede trabajar al 100% de su tiempo en ese proyecto, pues obviamente si yo le asigno un 50% cuando antes he dicho que no tenía capacidad, pues obviamente estaría sobreasignado, ¿no? Por lo tanto, pues, entonces, ¿y dónde hacemos eso? Pues en esa hoja de recursos donde yo defino cuál es la capacidad de la persona. Por ejemplo, si este recurso, esta persona en concreto,
el analista estuviera trabajando en otro proyecto y tuviera que dedicarse 50% a cada uno de los proyectos, pues si yo le asignara aquí a más del 50%, volvería a aparecerme el muñeco rojo, ¿vale? Por lo tanto, eso es la manera como yo creo tareas y asigno recursos y duración a esas tareas. Aquí todavía sigue con, apunta a poner aquí, por la asignación de recursos, un interrogante. Muy bien, ya tengo mis duraciones bien hechas, ¿vale? ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo hago de gestión del proyecto en el project? Pues otra de las cosas es que yo puedo entrar aquí y definir cuál es el grado de lo que está completado, digamos, cada una de las tareas, ¿no? Y, por ejemplo, pues imaginemos que esa tarea ya estuviera completada al 50%, pues ya vemos aquí que eso me ha marcado aquí. Obviamente eso no tiene sentido en un proyecto real, ¿no? Porque esa tarea solo podría ser realizada después de esta, pero como estamos utilizando esa para la demo, pues yo he definido ya que esta tarea está realizada al 50%, y lo mismo yo puedo definir que esta pues está realizada a un 25%, por ejemplo. ¿Vale? Esa es la manera como yo voy gestionando el proyecto y diciendo cuánto está realizado cada una de las tareas y también del sprint como un todo. ¿Cómo yo puedo ver eso en una vista más, en una vista que me dé rápidamente la información de la ejecución del proyecto? Pues yo tengo aquí varias vistas, y una de las vistas que yo tengo es el Gantt de seguimiento. Por lo tanto, aquí yo puedo ver, perdona, así, que en este primer sprint del release 1, yo ya tengo el 58% realizado. ¿Por qué? Porque esta tarea ya se ha realizado al 100%, esta tarea ya se ha realizado al 25% y esta tarea ya se ha realizado al 50%, que por los cálculos aquí de Project, con las fechas que hay por detrás, pues el 58% ya está realizado, que corresponde a un 25% de la primera entrega. ¿Vale? De la misma manera, aquí el 42% de ese sprint ya estaría realizado, porque en función de las cargas de trabajo que yo he asignado y de las duraciones a cada una de las tareas, digamos que la ponderación de ese 50% y de ese 25% con las cargas de trabajo me llevan a que el 42% de ese sprint ya esté realizado. ¿Vale? Y todo el seguimiento, digamos, de la evolución del proyecto, pues yo puedo hacer directamente aquí en Project, a través de eso. Luego, yo también puedo hacer yo tengo otras varias vistas. Es decir, yo puedo tener una vista de tracking del coste. Aquí están los costes definidos ya. Cada una de esas personas pues tiene un coste que está definido probablemente en el Business Central. Y ahora Damián nos va a enseñar un poco la visión de esa gestión económica desde el Business Central, pero toda esa información de costes, pues yo puedo hacer un seguimiento del coste del proyecto en cada una de sus tareas a través de esta vista de coste, y también puedo, si tuviera, hacer un seguimiento del coste real en función del presupuesto que ha sido introducido en el proyecto. En ese caso en concreto no teníamos presupuesto, pero si yo tuviera, pues él ya me daría cuáles son las desviaciones de coste en relación al presupuesto. Pero todo eso digamos que esa es la vista en project de esa gestión económica. Sin embargo, nuestra visión es que la herramienta ideal dentro de la plataforma 365 para la gestión económica del proyecto es el Business Central, porque tiene muchas más funcionalidades e integra todo eso con el restante de la gestión económica de la compañía. Y como el proyecto está como este modelo, digamos, de proyecto, que es el proyecto que yo estoy gestionando, está perfectamente integrado con mi plataforma PWA, que está aquí dentro, que a su vez es parte del 365, pues toda esa información yo la recojo automáticamente en el Business Central. Y entonces, pues, nuestra visión, como digo, es que es más, Business Central es una herramienta que tiene más potencialidades, digamos, para la gestión económica, y por lo tanto, pues creemos que una vez que está perfectamente integrada con Project,
pues la gestión económica, pues lo más interesante es hacerlo en Business Central, ¿no? Entonces, Damián, ¿quieres enseñarnos entonces cómo, cuál es la visión, digamos, desde Business Central de ese proyecto? Sí. A ver, déjame compartir la pantalla. Sí, yo dejo de compartir, ¿no? Para que compartas. Exactamente, yo comparto mi pantalla. Vale, yo ya he quitado. Vale, comparto mi pantalla. Bueno, acabo de compartir mi pantalla y además de compartir la pantalla me voy a cambiar de gorra. Es decir, Emerson tenía una gorra de jefe de proyectos en el que está definiendo sus tareas, su GAN, su planificación, el grado de avance de cada una de las tareas, a qué recursos está utilizando, cómo los está utilizando. Y yo me voy a poner la gorra de control de gestión. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de control de gestión, quiero saber cómo están mis proyectos, es decir, pero más desde una visión bastante más económica, ¿vale? Y de rentabilidad de la compañía y de procesos financieros. Entonces, vía la integración que estamos comentando, ese proyecto que Emerson estaba gestionando junto con otros o junto con los que hemos decidido, yo los tengo ya en mi Business Central, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis lo que es Business Central, deciros que simplemente es la evolución de un software de gestión con muchísimos años y muchísimos clientes en España o en el mundo, como es Navision, Microsoft Dynamics NAV. Entonces, bueno, esta sería la evolución de ese software. En Business Central y exactamente en el módulo de proyectos y con este perfil, yo puedo ver cuál es la situación de los proyectos dentro de mi organización o dentro de mi área de responsabilidad, porque lógicamente yo como gestor podría estar viendo solo una parte de mis proyectos o de los proyectos de la compañía. Aquí tendría una serie de pilas que me permitiría acceso rápido. Por ejemplo, ya me está enseñando que tengo 4 que, bueno, que en un momento determinado tengo facturas vencidas, porque tenía previsto realizar facturación, que no se ha ejecutado, con lo cual, como control de gestión, tendré que entrar en ellos. También tendré proyectos donde ya hay una desviación contra el presupuesto, podré verlos. Tengo proyectos donde tengo tareas pendientes de ejecución, es decir, hemos decidido desde control de gestión ciertas tareas que hay que ejecutar y, bueno, pues por algún motivo no se han ejecutado todavía. Y además puedo ver, oye, algunos proyectos críticos o proyectos donde quiero tener una especial relevancia, por ejemplo, en este caso, mis proyectos, que es el proyecto que estábamos integrando junto con Project, y una cierta información de él. ¿Vale? No voy a entrar en eso porque eso en la última parte ya Emerson me va a dejar, me va a superar bastante con respecto a lo que yo veo aquí. Si yo entro en mi proyecto o entro en cualquiera de estas pilas para acceder a la información, bueno, pues estaría viendo la información que el jefe de proyectos está gestionando con su proyecto y que vía la integración nos hemos traído. Adicionalmente, yo aquí lógicamente también me estoy definiendo mis recursos o mis familias de recursos, porque cuando planificamos un proyecto o cuando lo ejecutamos, podemos ejecutarlo con una información de detalle asociado a la persona individualmente o asociado a las familias. Yo les cuento aquí, tengo las mismas familias de recursos que estaba utilizando Emerson en su proyecto, pero también tengo la capacidad de en un momento determinado ir a las personas, cada una de las personas tendré su información pues, de horas, la familia a la que pertenece, tendré una información de costes e incluso una información de precio de venta, lógicamente, porque desde el punto de vista de gestión lo que me interesa saber es cuánto han imputado, qué coste he tenido y cómo lo voy a vender en el caso de que sea una venta directa. También tenemos la posibilidad, bueno, pues como chascarrillo casi, ver la imagen o la persona para tenerla perfectamente identificada, ¿vale? E incluso ver en un momento determinado su estadística de capacidades, porque lógicamente esta persona tendrá asociado un calendario un calendario y una jornada laboral que me permite saber cuál es su capacidad que transmitiré a Project o simplemente la ejecutaremos desde aquí. Si volvemos a proyectos, Sí, sí. Damián, si me permites, justamente eso es lo que, justamente la sincronización con ese calendario, esa jornada laboral y todo eso, eran los mensajes
que yo recibía antes cuando publicaba el proyecto en la nube, Ujú. porque justamente lo que está diciendo es que va a coger este calendario y esa jornada laboral y ese coste con la moneda asociada a la empresa, y aquí ya sabemos entonces que está todo perfectamente integrado. Ujú. Exactamente. Veis que aquí, por ejemplo, tengo una parte que no vamos a entrar hoy porque no es el objetivo, pero toda la gestión de partes de trabajo y gastos asociados a los proyectos. Pero bueno, si entro en el proyecto que nos hemos traído desde Project, pues tendría información que he complementado, como es la información del cliente, desde el punto de vista de gestión, y luego las distintas sprint que comentaba Emerson, pues los sprint con los presupuestos, con los costes incurridos inicialmente, con la facturación prevista. ¿Esto qué me va a permitir? Pues lógicamente me va a permitir tener unas estadísticas de mi proyecto, saber en qué me estoy desviando, poder planificar las facturaciones asociadas a las tareas, y lo que es muy importante en una gestión de proyectos y que seguramente compartiréis conmigo, toda la gestión de WIP. Es decir, antes cuando Emerson nos indicaba el grado de avance de las tareas, a mí automáticamente ese grado de avance del 50% lo que significa es que yo a final de mes me tendré que reconocer el 50% de los ingresos. A lo mejor no lo facturo, a lo mejor no tengo capacidad de facturar porque el acuerdo con mi cliente es facturarlo a finalización de hito, pero sí que tengo que reconocerme el WIP. Entonces, ese porcentaje que Emerson o que el jefe de proyectos ha definido interactuará con mi planificación económica y me permitirá lanzar cuál es el trabajo del curso y cuál es el reconocimiento de ingreso que tengo que tener en el proyecto. Vale. Lógicamente, esta información está totalmente sincronizada. Si yo incluyo una serie de costes dentro del proyecto, por ejemplo, los partes de horas o una hoja de gastos de viajes de cualquier empleado, esa información, si la consideramos oportuna, se la podemos traspasar a Project para que, desde el punto de vista del jefe de proyectos, tenga la situación exacta de sus costes y poder compararlo contra su presupuesto. También en Business Central habremos definido las facturaciones, los hitos de facturación, y lanzaremos la facturación, que sería un poquito lo que tendríamos aquí. Aquí me está indicando ya que de esos 4 proyectos tengo facturas pendientes de ejecutar. Cuando las confirme, pues automáticamente las pasaríamos a próximas facturas y podríamos estar comparando o consultando mi facturación. No entro mucho más porque no es el objetivo. Emerson, si quieres, dejo de compartir Sí. y te paso para que veamos un poco la parte más chula del webinar. Perdonad, voy Muy bien. a dejar de compartir. Muy bien, yo estoy compartiendo de nuevo. Lo ves bien, Damián? Sí. Sí, muy bien. Pues, ok, lo que está en pantalla ahora mismo es la tercera pata, digamos, de todo este, de todo este proceso, digamos, de gestión de proyectos. Como decía en el principio, pues que nosotros pues, vemos nuestra visión, digamos, es una visión de gestión integrada donde utilizamos varias herramientas. Y lo que está en pantalla, pues, es la herramienta dentro de la plataforma 365 de reporting, digamos, y creación de dashboards que se llama Power BI. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué es Power BI? Pues es un software para eso, para reporting, para para construcción de cuadros de mando, presentación de información, digamos, de gestión, ¿vale? Porque, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si tenemos a lo mejor solamente un proyecto con 3 personas, eso es sencillo de gestionar, ¿no? Y seguramente lo que ofrece Project y lo que ofrece Business Central sería suficiente, digamos, para esta gestión. Sin embargo, si tenemos un portfolio de muchos proyectos, muchos recursos y todo eso, pues es obviamente muy útil construir esos cuadros de mando, digamos, para gestión de ese portfolio y tener una visión global, también una visión más a un nivel de dirección de compañía, ¿no? Es decir, el director general de la compañía, pues no, probablemente no va a estar mirando al detalle todos los proyectos que están en ejecución. Por lo tanto, pues lo que hacemos es construimos unos cuadros de mando que incorporen la principal información de todos los proyectos que están siendo desarrollados en ese momento por la empresa. ¿Vale? Todo eso
hacemos, como yo digo, a través de Power BI, que está, una vez más, totalmente integrado con, tanto con Business Central como con Project Web App. Es decir, nosotros como tenemos los proyectos en la plataforma web, digamos, de Project, y tenemos toda la información económica en Business Central, pues Power BI se conecta automáticamente con esas dos plataformas, de tal manera de que sea bastante sencillo, digamos, la recogida de información. Y aquí yo puedo construir cosas como esa, ¿no? Donde yo tengo aquí un dashboard para analizar todo mi portfolio de proyectos y con una visión muy rápida, pues yo puedo ver cuáles son los proyectos que van bien y cuáles son los proyectos que van mal, ¿no? Es decir, si yo digo, déjame ver cuáles son los proyectos que están en plazo, digamos, pues todos esos proyectos que van conforme lo esperado, pues todos esos proyectos son los proyectos verdes, digamos, ¿no? Donde el coste está bien, donde la carga de trabajo, digamos, que se está asignando a ese proyecto también está dentro de lo previsto y que es un proyecto que está en tiempos, ¿no? Digo, no, aquí yo tengo, y vamos a ver cuáles son los proyectos que están, perdón, en amarillo, ups, parece que no. Aquí, perdona. ¿Cuáles son los proyectos que están? Perdona, es que eso está así. Yo quiero solamente los amarillos, que aquí me está permitiendo seleccionar varios a la vez y no quiero. Quiero solamente los amarillos. Pues bueno, esos son los proyectos que necesitan atención y esos son los proyectos que están con problemas. Es decir, estos dos proyectos en concreto pues están con problemas en las tres perspectivas. Es decir, tienen problemas de sobrecoste, tienen problemas probablemente derivados de una carga de trabajo mayor de lo que se había planificado en un principio y además de eso pues están con retraso, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo rápidamente, pues a través de Power BI, tener una visión de este tipo. ¿No? Si yo digo, no, pero vamos a ver solamente los proyectos de tecnología, por ejemplo, pues aquí están. Yo tengo un proyecto en rojo, dos proyectos en amarillo, el restante están, todos los demás están bien. ¿Vale? Por lo tanto, toda esa información de cuál es el departamento, cuál es el programa en ese caso, cuál es la persona que es el jefe del proyecto, digamos, pues yo puedo en todas esas dimensiones yo puedo filtrar, digamos, esa información. Eso es un dashboard, una visión general, ¿no? Si digo, bueno, vamos a ver solamente los proyectos Agile, por ejemplo, esos están todos bien, ¿no? Solamente los proyectos de desarrollo de nuevos productos, pues tengo uno aquí que sí que tiene problemas, esos dos hay que vigilarlos de cerca, los demás están bien. En el tercero, desde control de gestión, es donde yo empezaría a incidir, obviamente. Ajá, exactamente, claro, desde luego, ¿no? Para intentar traerlo de vuelta al amarillo lo más rápido posible y luego traer los amarillos a los verdes, ¿no? Ujú. Vale, por lo tanto, eso es una visión general. Luego yo puedo hacer tantos informes cuantos quiera. En ese caso en concreto, pues lo que tengo aquí es una visión general. Es la misma visión del Gantt, digamos, de Project, pero aquí es un consolidado de los proyectos, digamos, donde con una vista general yo veo todos los proyectos como están yendo, ¿no? Es decir, este proyecto que está aquí está en ejecución y ya está realizado en un 66%, este 69, etcétera. Hay muchos que no están empezados todavía. Pues yo con una visión muy sencilla, digamos, es bastante intuitivo, ¿no? Puedo tener una idea muy concreta de cómo es la evolución de mis proyectos. Y puedo hacer eso por varias vistas, como he dicho, ¿no? Si yo digo, déjame ver los proyectos, por ejemplo, de esta persona, pues veo que hay proyectos aquí en varias localizaciones y son proyectos pues, que están yendo bastante bien, ¿no? Por lo tanto, puedo tener muchas visiones, ¿no? En este caso en concreto, pues yo tengo aquí una cuestión de costes, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos? Esos son los proyectos que están con sobrecoste, ¿no? Hay un proyecto en concreto que tiene más de un 20% de sobrecoste, ¿no? Si yo pincho aquí, pues veo cuáles son aquellos en que tengo que vigilar porque ya tienen un sobrecoste entre un 10 y un 20%. Y bueno, en este caso, por suerte, pues la mayor parte de los proyectos están dentro de lo que se esperaba en términos de presupuestos, ¿no? Están bastante bien. Pues, como digo,
con Power BI, pues nosotros podemos luego recoger toda la información y tener todas las visiones que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, pues también puedo construir informes bastante sofisticados, digamos, y detallados de información sobre las asignaciones de recursos y su disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, ese es un mapa de disponibilidad de personas, ¿no? Aquí yo tengo todas las personas que son parte del equipo y yo tengo cuál es la disponibilidad de esas personas. En este caso en concreto, esta persona está sobreasignada todo el tiempo, ¿no? Mientras que aquí yo tengo otras personas que tienen una disponibilidad bastante importante todavía de horas, ¿no? Por lo tanto, pues puedo decir, vamos a ver aquí, por ejemplo, pues solamente esos son los analistas en concreto, pues déjame ver los project managers, ¿no? Bueno, esa es la situación de los gestores de proyecto. Hay algunos, una vez más, pues algunos que están con una carga bastante libre, pero hay otros que donde seguramente hay que hacer algo desde un punto de vista de gestión, porque obviamente esas personas que están totalmente sobreasignadas, pues eso va a generar problemas, ¿no? Van a haber retrasos en los proyectos porque al final, pues hay aquí personas que tienen casi 100 horas de más, ¿no? De asignación. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo construir ese tipo este tipo de informes con Power BI conectado directamente a los datos tanto de Project como de Business Central y a otras fuentes de información cualquiera, ¿no? Es decir, con Power BI se conecta con todos los orígenes de información, ¿no? Aquí la gran ventaja es que al ser los tres productos herramientas dentro de la plataforma 365 están perfectamente integrados y es realmente muy sencillo el proceso de recogida de información, que siempre es una parte muy importante cuando queremos construir reportings de ese tipo, modelos de informes y cuadros de mando de ese tipo, la recogida y el tratamiento de la información es una parte muy importante de la construcción de esas soluciones. Aquí está muy simplificada en el sentido de que recogemos directamente los datos y los datos ya vienen con un formato bastante amigable, digamos, para construir informes de ese tipo, ¿no? Y entonces yo puedo llegar a tener hasta un nivel de información de este tipo. Es decir, yo empiezo por una visión general, digamos, de las capacidades y de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Puedo ver aquí cada una de las personas, dónde está trabajando, por ejemplo, ¿no? Esa persona trabaja, pues, en un proyecto aquí y en otros dos proyectos aquí, ¿no? Y cómo van los proyectos. Y yo veo, bueno, pues en este caso en concreto, está trabajando en este proyecto y ya ha completado el 70% del proyecto y está asignado a otros dos que no han empezado todavía. ¿Vale? Por lo tanto, puedo ver este tipo de informe donde puedo ver una visión general de las asignaciones, de las disponibilidades, como he dicho, y puedo llegar hasta un nivel de detalle en que yo aquí tengo una página específica para cada persona, donde yo digo, mira, esta persona pues ha tenido 11 asignaciones a proyectos, tiene este coste, el máximo se puede asignar al 100%, digamos, a los proyectos, y aquí está realmente la demanda, la disponibilidad y la demanda, digamos, de lo que ha utilizado, digamos, de lo que se ha utilizado, de su capacidad de trabajo, digamos, a lo largo de los meses, ¿no? Si yo, pues obviamente, como yo estaba diciendo, como ya os habéis dado cuenta seguramente, todos los elementos que están en la pantalla me permiten filtrar, ¿no? Por lo tanto, si yo digo, mira, esa persona trabajó, la mayor parte de su asignación a proyectos fue a proyectos de ventas, pues si yo pincho aquí, pues eso me va en ese caso en concreto no. Pero si yo pincho aquí, pues eso me da cuáles son las asignaciones de este tipo de proyecto, o de este proyecto en concreto. ¿Vale? Por lo tanto, pues obviamente, como decía, pues eso me permite ver todas las personas que yo tengo en mi equipo, ¿no? Ese tipo de visión. ¿Vale? Por lo tanto, pues eso por finalizar un poco
esa parte de reporting y control, digamos, de proyectos, ¿no? Pero yo creo que vamos terminando, ¿verdad, Damián? Ya nos hemos excedido un poco en el tiempo. Sí, sí, si me permites ¿Sí? puntualizar una cosita, es decir, es verdad que hemos visto, o hay yo dos cosas que me gustaría remarcar. Uno, estamos hablando de distintas soluciones, distintos productos que comparten los datos. Es decir, y eso es muy importante. Es decir, los datos que tengo en un entorno los tengo automáticamente en otros. Yo puedo estar gestionando una información en Project, otra en Business Central, pero desde el punto de vista de Power BI, automáticamente la información es una, independientemente de que haya venido de un origen diferente. Y dos, cada perfil de la organización tiene la herramienta acorde con sus necesidades. Si nosotros a un gestor de proyectos le ponemos a trabajar en Business Central, pues lógicamente me va a decir que no puede planificar los proyectos porque no tiene una capacidad de gestionar un GAN. Si yo a un control de gestión le pongo en Project, me va a decir que no tiene la capacidad de lanzar facturas. Y si a un director general le hago entrar en todos los proyectos para ver cuál es la situación de sus proyectos, pues lógicamente la protesta me va a ser mayúscula. Entonces, incidir en eso. Cada persona de la organización tiene la herramienta apropiada a su trabajo, pero los datos son de la organización y los datos son uno. Exactamente, total. Creo que has resumido perfectamente cuál era el mensaje, ¿no? Por hacer una énfasis, es exactamente eso, ¿no? Es un conjunto de herramientas donde cada una está adecuada, digamos, al perfil de a quien va dirigida, por un lado, y por otro lado, esa integración entre las herramientas, pues permite superar muchos problemas que están ahí todos los días en las empresas, ¿no? Esa falta de integridad de información, digamos, es un problema recurrente y nuestra visión es que seguramente ese tipo de solución ayuda muchísimo a solventar muchos de esos problemas, ¿no? Bien, Muy yo bien. para despedirme ya, y ya te dejo que te despidas tú ahora, bueno, agradecer desde mi punto desde mi posición la asistencia y el que nos habéis aguantado pues una hora casi o tres cuartos de hora aquí comentándoos un poco nuestra visión de los proyectos y ponernos a vuestra disposición o yo me pongo a vuestra disposición en cualquier momento para cualquier duda que tengáis. Bueno, un saludo y muchas gracias. Te dejo, Emerson. Muy bien, pues yo también simplemente agradecer también desde mi punto de vista vuestro interés y vuestra participación en ese webinar. Esperamos, desde luego, que os haya parecido interesante y hayáis visto cosas útiles y que eso haya generado una serie de ideas y cuestionamientos, que es el objetivo, ¿no? Eso es una visión muy general, es simplemente pues poner encima de la mesa, ¿no? Cómo se podrían hacer, cómo se podría hacer la gestión de proyectos con esas herramientas y esperamos, como decía Damián, que os haya sido de interés, ha sido útil y más de lo mismo, nos ponemos totalmente a disposición si hay cualquier cuestionamiento, cualquier duda o si queréis profundizar información, pues ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima.